Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un webinar más de Carracci Online, en donde conectamos con tus emociones. Hoy es 20 de octubre del 2022 y tenemos un tema muy padre. Se llama Autoestima, me valoro y me percibo con amor. Este tema nos lo va a dar una chica que ustedes ya conocen muy bien porque nos ayuda a conducir otros webinars. Entonces, ella es Jimena Ábalos Estrada. Ella es psicóloga por el ELEYA, es maestra de niños pequeños y también es psicoterapeuta de Grupo Médico Carracci. Bienvenida, Jimena. Hola, Nori. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Buenas tardes a todos. Oye, antes de empezar, me gustaría hacerle al público, a nuestra audiencia, una pregunta. Va a aparecer ahorita en pantalla para ver cómo están ustedes. La pregunta es, ¿te valoras y te percibes con amor? Entonces, pónganos ahí la respuesta sí, no, a veces, y veamos cómo está nuestra audiencia. Perfecto. Y bueno, para empezar a platicar sobre este tema, pues la primera pregunta como básica es, ¿qué es la autoestima? Ah, perfecto. Sí, la que no puede faltar, ¿no? Exacto. Pues mira, dándote una definición como de libro, empezando como desde la parte de la etimología, auto viene del griego autos, que es por sí mismo o lo propio, y estima, que viene del verbo en latín estimae, que es el valor o cómo evalúo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es cómo yo me valoro, qué valor me doy yo, ¿no? Y bueno, como que así es la del libro, y yo lo que pienso aquí para un poquito entrar en el tema es, la autoestima es el resultado de la capacidad que tenemos, o sea, la capacidad de conciencia de nosotros, y entonces ahora sí el valor que le doy a esto que yo sé que soy, ¿no? O sea, no puedo valorar nada si no sé qué estoy valorando. Ajá. Ok. Entonces, más o menos esa es la definición, y un poquito como para darle al público la idea de hacia dónde vamos. Yo pienso que es muy importante este tema, como desde un inicio decirles que no se va a hablar de cómo hablarme bonito, cómo confiar en mí y decirme 3 veces, yo puedo. No, o sea, la autoestima es algo mucho más complejo. Claro, sí, sí, sí. Y hay que trabajarlo. Me gustó mucho esto de primero conocernos para valorarnos, ¿no? Que básicamente es de lo que vamos a estar hablando ahorita. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? ¿Cuándo se desarrolla, digamos, a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo personal? Platícanos un poquito de esto. Mira, justo, ¿no? Como decía en la definición, esta capacidad de conciencia de sí mismo es lo que tiene que existir antes de poder hablar de autoestima. Entonces, para que exista la autoestima, porque este es el resultado de ciertos aspectos, tiene que haber algo necesario, que es la definición, o sea, la identidad. Creo que se escucha como un eco, ¿no? Sí. Pero no sé, soy yo. Ay, perdón. Ya le bajé yo mi volumen, a lo mejor era eso. Yo también le voy a bajar. Entonces, bueno, tiene que existir la identidad. O sea, si yo no sé quién soy, ¿qué voy a valorar? ¿No? Claro. Entonces, primero quiero partir de eso. Hay 2 ejemplos como muy comunes en los que estos ejemplos existen y que justo generan que no haya esta autoestima. ¿Cómo sería? Cuando mi identidad, y hago así porque en realidad no hay una identidad, está basada absolutamente en la mirada del otro, ¿no? En lo que el otro quiere, en lo que el otro es, ¿no? Me comparo con el otro.
Entonces, aquí algo importante es, uno, tener muy claro que la mirada del otro constituye, más no determina. Y lo grave, cuando a mí esa mirada me determina, ya valió el asunto, ¿no? ¿Por qué? Y me gusta pensar en este ejemplo. Es como cuando construyes un edificio. Si tu edificio está construido, tú eres el edificio. Si tu edificio está construido a partir de solo la mirada del otro, o sea, tú eres el otro, cuando el otro te diga algo que no te guste, cuando el otro te diga un comentario no tan bonito, tu edificio se va a caer. ¿Por qué? Porque te va a derrumbar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, si tú vas a construir tu edificio, construyelo desde ti, o sea, desde lo que a ti te gusta, desde lo que tú eres, desde lo que tú piensas, y la mirada del otro aportará, ¿sí? A lo mejor, ¿no? Vas a tener unas ventanas muy lindas de lo que te aporta la otra persona, pero en general la estructura tiene que venir desde lo que tú eres para tener un edificio sólido y que el comentario del otro no te destruya. Entonces, ese es el primer punto, cuando tu identidad en realidad no está muy bien definida porque eres más bien el otro, ¿no? Y otra identidad podría ser la que está basada en un yo ideal, un yo Superman, ¿no? O sea, donde tienes las expectativas altísimas y el problema está en que cuando tú no llegas a estas expectativas, te frustras, te sientes desvalido, sentimientos de inferioridad. Y entonces, en estos dos ejemplos, con una de estas fallas, quedas destruido. Entonces, no vas a poder valorar nada porque estás muy lastimado, ¿no? Entonces, punto número 1, la importancia de tener muy bien definida tu identidad, saber quién eres, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando como en este tema, hablando de cómo se desarrolla, hay que hablar de cómo se desarrolla un poco la identidad, ¿no? Y entonces tenemos autores que piensan que, bueno, me refiero a identidad y también cómo se puede construir además la autoestima, ¿no? Entonces tenemos autores que piensan que uno nace con ciertas fortalezas, ¿no? Por ejemplo, tolerancia a la frustración, paciencia, creatividad para solucionar problemas, ¿no? Tienes ejemplo de estos bebés que por ejemplo, lloran unos más y otros lloran menos, ¿no? Y hay un ¿cómo se dice? Un experimento de unos bebés que les ponen un bombón, ¿no? Y entonces es para probar su paciencia, su tolerancia. Y entonces le dicen al bebé, ahorita vengo, voy por otro bombón. Si cuando regrese tu bombón está intacto, te voy a dar un segundo bombón, ¿no? Y entonces se van, pero los niños obviamente no saben que están grabados. Y entonces ves niños y todos son de la misma edad, ¿no? Y ves niños que pueden aguantar, o sea, que toleran esta espera, que toleran un poquito la angustia, toleran la orden, ¿no? Y otros que no, otros que se devoran el bombón. Entonces, ¿a qué voy? Si tú naces con estas fortalezas, es mucho más probable que cuando tú seas grande aprendas a aguantar cosas, sepas salir adelante mucho más fácil, ¿no? Entonces, están estos autores, ¿no? Y por ahí está Freud, está Fiorini, está bueno, algunos, ¿no? Que hablan de estas fortalezas. Y luego tienes otros que hablan, por ejemplo, de no, al contrario, es lo que tú recibes de tu papá, lo que tú recibes de tu mamá, de cómo ellos te enseñan a salir adelante, a solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, esas son como las dos conocidas. Pero, ¿qué pasa si tú no naces con esas fortalezas o no tuviste un ambiente facilitador, ¿no? Y entonces ahí es donde viene nuestro trabajo, ¿sí? O sea, ahora sí, ¿cómo podemos desarrollarlo? Entonces, tenemos como 4 aspectos importantes. Tener conciencia de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tener conciencia de mi existencia. Ajá. Ya definiste tu identidad y ahora tienes conciencia de esa identidad. Pero esto es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú te tienes que hacer responsable ahora de tus emociones, de tus gustos, de lo que no te gusta, de lo que sí, o sea, de lo que tú eres, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil, y digo fácil porque también, o sea, no siempre se hace de manera consciente, depositarlo en el otro, ¿no?
Y entonces, ¿por qué hiciste esto? Ay, porque fulanito me dijo. No, no, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿No? O sea, tu responsabilidad de tu existencia, ¿dónde está? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Tener conciencia de sí mismo. Ubicar ese yo real y no ese yo ideal o no ese yo basado en el otro, tu yo, ¿no? Punto número 2, la flexibilidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? La reacción que tú vas a tener a los cambios, el no rigidizarte, el confiar en las capacidades que tú tienes para adaptarte a estos cambios, ¿no? Y aquí es un punto importante porque a veces nos cuesta mucho trabajo soltar. Nos cuesta trabajo soltar el pasado, soltar lo que conocemos, ¿no? Y Sí, entonces eso es fuerte porque te aferras a algo y te lastima porque o sea, la situación ya no se está quedando ahí, te tienes que ir hacia el otro lado y entre más te aferras, más te va a doler, ¿no? Y entonces a mí esta frase me gusta muchísimo, que es que el pasado sea un punto de referencia y no un punto de permanencia, ¿sí? O sea, vas a ok, y puedes voltear para allá, pero no te aferres, no permanezcas, porque no te va a servir de nada, porque estás volteando para allá y se te olvidó voltear para adelante, ¿no? Y entonces un punto importante es entender que no solo soy mi pasado, soy mi presente y también tengo la posibilidad de seguir construyéndome para ser mi futuro. Entonces, o sea, un poco lo que quiero que vayan viendo es todos estos aspectos que estoy enumerando, al final, cuando tú los tienes, su resultado es una autoestima positiva. Ajá. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Conciencia de sí mismo, flexibilidad a estos cambios, ubicar mis fortalezas. Tienes que saber qué sabes hacer, para qué eres bueno, qué te gusta y también qué no te gusta, ¿no? ¿Dónde están tus errores? ¿Dónde están tus dificultades? Si no lo tienes ubicado, entonces estás viviendo como un robot, ¿no? Como en automático y olvidas enfocarte en todo aquello que sí sabes hacer. Olvidas enfocarte y no solamente en lo que sí sabes hacer, sino en lo padre que es sí saber hacerlo, ¿no? En el disfrute que esto tiene. Entonces, ubicar mis fortalezas y finalmente el poder ser empático con el otro y con uno mismo. ¿A qué va esto? Si yo ya me tengo muy bien identificado, si yo ya conozco quién soy, cuáles son mis límites, bueno, o sea, qué es mío y qué es tuyo, ¿no? Si yo ya sé qué me gusta, qué no me gusta, mi identidad está como muy bien cuidada y al otro no lo percibo como una amenaza. Entonces, la relación que yo tenga con ese otro va a ser desde la empatía, desde la benevolencia, ¿no? Desde un lugar mucho más sano y ya no tanto el temor a que el otro me deshaga o el yo tener que tratarlo mal para evitar, ¿no? O sea, como que cuando tú tienes muy entendido quién eres, las cosas fluyen mucho con mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 4 puntos que yo pondría para el desarrollo de una autoestima, más estas cosas que les decía de si naciste con esto y además si tuviste el apoyo de estos cuidadores. claro, finalmente, cómo somos nosotros, cuál ha sido nuestro entorno, ¿no? Pero Ujú. también me encantó esto que decías, que tomar el pasado como un punto de referencia, pero vivir aquí en el ahora y también vivir no en el futuro, sino construyendo lo de hoy para que finalmente va a ser lo del Ujú. futuro, ¿no? Ujú. Déjame ver los resultados de la encuesta. Ujú. 41% dicen que sí se valoran y se perciben con amor, 8% que no y 52% que a veces. Mm. Entonces, mitad, casi, casi como más de la mitad a veces, que es lo normal, ¿no? Ahorita Ujú. vamos a ver que, ¿por qué digo que es lo normal? Que a veces sí, a veces no, pues finalmente somos seres humanos, ¿no? Ujú. Ujú. Oye, ¿y la autoestima cambia con la edad? Sí, sí, y un poco nos ayuda los resultados de de esta encuesta, ¿no? A veces, porque a eso va, ¿no? Sí cambia con la edad, pero es muy importante entender que no cambia solo para crecer, o sea, no es como cuando maduras, ¿no? Que solo creces. No, o sea, la autoestima cambia con la edad, pero eso no quiere decir que
sea positivo. O sea, a veces puedes tener autoestima positiva y de repente no. De repente decrece y luego sube, ¿no? O sea, un poco es la idea de entender que estamos llenos de cambios y que un cambio te puede agarrar muy bien armado y entonces en ese momento te vas a percibir como, te vas a valorar, te vas a percibir como alguien que es capaz, suficiente, ¿no? Pero te agarró armado en ese momento y a lo mejor ese cambio no representó una crisis tan fuerte, ¿no? Pero habrá otras que no. Habrá otras en las que quizá no lo aguantes porque eres humano, porque no estás, o sea, no eres una pared, ¿no? Sientes muchas cosas y a lo mejor no te agarró tan armado y tu autoestima se va a ver quizá afectada, ¿no? No quiere decir que no vayas a poder trabajarla de nuevo, o sea, cambia, ¿no? Y entonces, aquí yo cito a este autor Nathaniel Branden, que en su libro de los 6 pilares de la autoestima, justo él dice, ¿no? El nivel de autoestima no se consigue de una vez y para siempre. Puede crecer o decrecer. Claro. O sea, no se va a mantener, es irreal, ¿no? O sea, es irreal pensar que alguien siempre va a estar súper positivo y súper bien armado. No existe. Eres humano y el hecho de que tú lo puedas reconocer te va a permitir hacer las paces con estos momentos en los que no te sientas tan bien y tan culpable de, es que ahorita no tengo la autoestima tan elevada. Pues no, y se vale y lo vas a trabajar. Claro, y otra vez el darse cuenta, ¿no? O sea, de todas estas situaciones, cómo nos están afectando y darnos cuenta y ser conscientes de que esa situación en este momento a mí me causó esto y por eso me siento un poquito más desvalorada, ¿no? Y a veces no, a veces todo lo contrario y pues también tratar de encontrar un balance, ¿no? Totalmente. ¿Cómo, o sea, vamos a ver, ahorita nos ven, nuestro público nos ven muchas mamás y papás. Okay. ¿Cómo deberían de comportarse las mamás y los papás para asegurar que sus hijos construyan una buena autoestima, una autoestima positiva? Ok. Bueno, pues es una pregunta importante porque de cierta manera de ti depende, ¿no? La formación de este ser humano, ¿no? Que en algún momento será y entonces también tú tienes que ser muy responsable de lo que implica la maternidad o paternidad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Regresando un poco a lo que les decía, están estos autores que opinan que hay ambientes facilitadores, ¿no? O sea, hay ambientes que permiten que el niño aprenda mucho más rápido a tolerar ciertas cosas, a salir adelante, ¿no? A manejar como frustraciones, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? O sea, que tú seas una persona que logre transmitir seguridad, que tenga, o sea como tenga esta parte afectiva, ¿no? Amorosa, que mire al otro, o sea, reconociendo al otro, ¿no? Pero además de eso, porque seguramente hay mamás y papás que lo pueden dar, hay una cosa muy importante que luego a los papás se les olvida, que el niño tiene que ser. Uh-huh. Para que el niño exista, porque, ¿no? O sea, hablando de la autoestima, el niño tiene que encontrar su identidad, tiene que definirse. Para que el niño se defina, para que el niño se encuentre, el papá tiene que dejar ser y enseñar a ser, ¿no? Que hay un problema que a veces los papás creen que enseñar es como, tienes que hacer esto y tienes que ser así, ¿no? Y es que eso es gravísimo, porque entonces empiezas a ahogar al niño, empiezas a ahogar su posibilidad de ser, y entonces el niño no va a tener identidad, el niño va a ser el papá y la mamá de grande, ¿no? No va a poder conocerse. Uh-huh. Entonces, un poco es eso, o sea, el papá tiene que no decirle qué tiene que hacer, sino te voy a enseñar a descubrir, te voy a enseñar a cómo afrontar, te voy a transmitir seguridad para que toleres, ¿no? Y hay una psicoanalista que a mí me gusta mucho, que es Arminda Averasturi. Ella tiene justo un libro sobre la adolescencia normal, que también es un momento muy importante en donde, donde se tiene que definir esta identidad. Y ella dice, ¿no? O sea,
hay que dejar de ser a través de los padres para llegar a ser el mismo, ¿no? O sea, el papá tiene que dejar ser. Y así se va a construir esta autoestima. O sea, el niño no se va a valorar si lo que está valorando es una imagen de su papá o de su mamá, ¿no? Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. ese es uno de los puntos importantes. Y también otra cosa es que el papá tiene que hacer conciencia de quién es. O sea, por ejemplo, si yo tengo miedos, si yo tengo inseguridades, tener mucho cuidado en no transmitírselas a él, ¿sí? Por ejemplo, esto lo he visto muchísimo y un poco yo trabajo con niños y lo veo muchísimo. Cuando un niño se llega a caer, lo primero que hace antes de llorar es voltear a verte. Espera ver tu reacción para ver cómo tiene que reaccionar. Y yo lo he notado porque en la escuela están otras maestras o hay otras personas que también trabajan ahí. Y entonces se cae un niño o lo regañan y te estoy diciendo, y entonces el niño se espanta, ¿no? Y chin, ¿qué hice? O cuidado, y entonces el niño empieza a llorar, o decirle, a ver, ven, mi amor, ¿qué pasó? Tranquilo, no pasa nada. Y entonces tú ves al niño que está esperando a ver cómo tengo que llorar, tengo que espantarme, ¿qué tengo que hacer, no? Y si tú le transmites esta cosa como de tranquilidad, de seguridad, el niño va a saber aguantarlo, el niño va a saber afrontar esa situación y más adelante va a seguir construyendo eso y va a decir, bueno, a mí me enseñaron que cuando yo me caigo, que cuando a mí me pasa algo, si yo reacciono con angustia, uy, me va a agarrar como mal, ¿no? Me voy a desbordar, pero si yo reacciono identificando que me dolió o que me espanté, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? Tranquilo, respira, va a ser una reacción muy diferente. Entonces, como papá, tenemos que tener muy en claro que le transmitimos mucho a esos niños y que si tú le transmites angustia, el niño la va a absorber. Sí, definitivamente. Los niños son como esponjas, ¿no? Y Ujú, reaccionan como los papás reaccionan, ¿no? ujú, Eso en un webinar que tuvimos hace, creo que como 2 o 3 webinars, que hablamos también de niños rebeldes, justamente decíamos eso, que sí, que los niños reaccionan ujú, de acuerdo a cómo reaccionan también las mamás y los papás, ¿no? Porque ujú. somos su primer ejemplo. Y, Sí. y, pues ellos están aprendiendo, no saben al principio cómo manejar sus emociones o cómo Ujú. darle sentido a las cosas. Y bueno, pues de hacer, o sea, los papás son la referencia principal, Sí, ¿no? Los sí, papás y otros adultos cercanos. totalmente. Y por ejemplo, otra cosa también muy importante, ¿no? Eh, que no se confunda como esta cosa de rebeldía con algo que realmente está sintiendo el adolescente o el niño. O sea, básico, como a la hora de comer, eh, quizá el niño, o sea, hay que identificar cuando es un berrinche, cuando es una cosa como del niño tratando de medirte, ¿no? O el niño tratando de decir, no, no quiero, o cuando es realmente, ya no quiero porque estoy lleno, ¿no? O no me gusta eso. Y entonces hay veces papás o cuidadores que te lo comes y no te paras de la mesa si no te lo has acabado. Y el niño, o sea, su sensación corporal es de que está lleno. Entonces, tú imagínate que el niño va aprendiendo a silenciar estas sensaciones corporales. No, pues yo aprendí que si ya estoy satisfecho, no importa, me callo porque tengo que hacer lo que me dijeron mis papás. No, pues yo aprendí que después de que me regañaron horrible, todavía mi papá me dice, y no llores, ¿no? Entonces aprendí a que no puedo llorar, ¿no? Todas esas cosas que vas suprimiendo, que forman parte de quién eres. Entonces, tú imagínate todo lo que vas sepultando y entonces al final valórate, ¿qué voy a valorar si todo lo escondí? Si no aprendí a hacer conciencia de lo que soy, de lo que tengo, de lo que siento, ¿no? O sea, un poquito Sí, es a lo definitivo. que me refiero. Sí, 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 totalmente de acuerdo. No, en el ejemplo que pusiste, bueno, pues ya de adultos, pues se van a acabar todo lo que está en el plato y no van a poder identificar si ya se saciaron, si no se han saciado, ¿no? Bueno, antes de seguir, me gustaría decirle a todos que vayan poniendo sus preguntas y sus comentarios para que un poquito más adelante podamos responderlas. Si tienen dudas, comentarios, preguntas,
aprovechen que está Jime aquí. ¿Qué pasa? Ahorita hemos hablado de cómo se construye la autoestima, cómo se desarrolla, cómo puede cambiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas tienen una autoestima demasiado elevada o se sobrevaloran mucho? Uh-huh. Es como una expresión muy sonada, ¿no? Como él tiene sobreautoestima, pero en realidad no es sobreautoestima, o sea, es un narcisismo brutal lo que hay ahí, ¿no? Y el tema del narcisismo es que generalmente surge desde una sensación de mucho miedo o desde una sensación de angustia o sea, que percibes al otro como amenaza, ¿no? O sea, estas personas que son, que tienen mucha autoestima, que aparentemente todo les va bien, que a veces hasta voltean a ver al otro como por abajo, es como construir una realidad en la que yo soy bueno en todo y yo no me equivoco en nada y a mí todo me sale súper bien y, ¿no? Pero porque en realidad necesito esa máscara porque por dentro tengo muchísimo miedo. Por dentro, si tú me tocas, me va, o sea, es como un nervio, ¿no? O sea, cuando tienes como este dolor de muela, ¿no? O un nervio que está por ahí, o sea, tú me tocas ahí y me va a doler muchísimo. Entonces necesito construir una barrera que me proteja y si esa barrera implica hacerme creer que soy muchísimo, ¿no? La voy a tener, porque a mí me da mucho miedo y porque si me descubren, en realidad tengo mucho miedo. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Muchas personas narcisistas, pues básicamente esta paradoja de que se creen mucho, pero se sienten menos, ¿no? Nada más que no expresan lo que sienten. Y entonces por eso ponen esta barrera que tú dices. Claro. ¿Cómo se puede trabajar la autoestima? Tenemos que, no sé, leer libros, aprender de los amigos, ir con un profesional de la salud. Platícame un poquito cómo podemos trabajar. Sí, hay libros, o sea, dijiste libros, ¿no? Hay libros que tú puedes, que te pueden acompañar, de los que puedes tú aprender, ¿no? Y siempre son buenos, ¿no? Te cultivan, ¿sí? Para muchas personas puede ser suficiente, quizá para otras no, ¿no? A lo mejor otras necesitan estos espacios en donde pueden descubrir aspectos de ellos nuevos o pueden descubrir, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor esta persona estaba muy acostumbrada a vivir y, o sea, como darle importancia a la mirada del otro y cuando vas a terapia te das cuenta de que, uy, no, tal vez yo puedo existir de otra manera, ¿no? Entonces, sí, yendo a terapia puede funcionar muy bien, pero bueno, independientemente de estas dos cosas, que igual ahorita les voy a enseñar algunos libros si quieren, pero independientemente de esto, hay como algunos puntos importantes que si uno tiene en mente puede ayudar a desarrollar, ¿no? Esta autoestima. Entonces, como ya había mencionado, número uno es reconocer la valía que tengo, ¿sí? O sea, reconocer lo que soy, lo que no soy, o sea, importantísimo, establecer los límites, o sea, límites de qué eres tú y qué soy yo, ¿no? Entonces, esto que soy yo, eh, o sea, como apreciar lo que tengo, no vivirlo desde la carencia, porque a veces uno ve lo que tiene y dice, ay, es que no tengo nada, ¿no? Es que yo no sé hacer nada, y es que, no, sí sabes, o sea, sí sabes hacer cosas, ¿no? Lo que sabes hacer es bueno. Claro, si te volteas a ver con otros y a lo mejor ese otro sabe hacer una cosa más que tú, híjole, pues ya te viviste desde, es que yo no tengo eso. No, o sea, quédate con lo que tú eres, no estés mirando a los demás. El otro te puede aportar cosas, sí, pero no se trata de que vivas a través del otro. Quédate con lo tuyo. Entonces, reconocer lo que eres y valorarlo, ¿no? Algo muy importante también es cuidar lo que soy en el sentido de cuidarme mentalmente, cuidarme en cuanto a salud, ¿no? Cuidar mi cuerpo, o sea, aprender a quererlo, tener como estos hábitos de dormir, ¿no?
mantener mi higiene, alimentarme, cosas de ese estilo. O sea, no solamente es, por eso decía, no es solo si me gusto, si no me gusto, si tengo comentarios padres, no, es algo que engloba muchas cosas. O sea, también este concepto de autocuidado, ¿no? Entonces valora eso. Por otro lado, es reconocer las competencias que tienes, las habilidades que tienes, desarrollar nuevas, ¿no? Y aplicarlas, ¿sí? O sea, no solamente identificarlas, sino ahora aprender a aplicarlas. Y ya que las aplicaste, disfrutarlo, decir, me salió, mira lo que logré, ¿no? O sea, esto lo puedo hacer yo y puedo hacer otras cosas más y a lo mejor no me salió y puedo ubicar en dónde me equivoqué y puedo ver de qué forma creo nuevas herramientas, ¿no? Pero es ubicar tus competencias, aplicarlas y encontrar el disfrute, gozarlo, ¿no? Y bueno, otra cosa importante es gozarlo, ¿no? Algo más, saber recibir lo de allá afuera, porque cuando yo digo que tu edificio se tiene que construir a partir de ti, se puede confundir con no necesitas nada de allá afuera, y eso es erróneo, porque sí necesitas cosas de allá afuera, pero tienes que aprender a filtrarlo, ¿no? Y es un poco como hacer una analogía con con el sistema digestivo. Tú necesitas comer, no puedes no comer, ¿no? Pero ¿qué hace tu sistema digestivo? Comes, se lleva un proceso, absorbes ciertos nutrientes, ¿no? Absorbes vitaminas, minerales, y lo que no sirvió se desecha, ¿no? Pero no solamente queda en eso, sino que también hay cosas que no te vas a comer. Hay cosas que el olfato, cuando tú hueles algo, dices, esto está echado a perder, ni siquiera lo voy a meter, ¿no? Entonces, aprender a absorber cosas de allá afuera, pero tener estos buenos filtros, saber qué te construye y qué no, qué es necesario incorporar y qué no. Claro. Y, de nuevo, como estos límites, o sea, siempre tener muy en claro los límites de qué es mío, qué es tuyo y aprender a decir sí y no. O sea, cuando tú tomas una decisión, tener muy bien identificado desde dónde la estás tomando, por qué estoy diciendo que sí, por qué estoy diciendo que no. Entonces, estos serían un poco los puntos que uno tiene que tener muy en mente para poder trabajar la autoestima. Ay, no te escucho. No sé, soy yo. Nuri, ¿me escuchas? Perdón. No te preocupes. Decía que muy importantes estos puntos y que es muy importante que sepamos cómo podemos estar trabajando en nuestra autoestima, ¿no? Tanto como con nosotros y lo que recibimos de los demás, aprender a diferenciar lo que queremos absorber, lo que no, y cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras competencias, etcétera. Pero vamos a leer un comentario. Margarita Dávalos dice, pienso que cuando ya estamos adultos y hemos vivido, ya no cargamos o no debemos cargar con patrones que no nos beneficien. Es qué quiero para mí, qué necesita mi mente y mi corazón. No podemos seguir cargando algo que sientes que no te hacen sentir bien. Humilde opinión, yo sigo trabajando en ello. Gracias por sus aportaciones, hoy pongo límites. Claro, es muy cierto. O sea, aquí el tema, algo bien importante, es que en la definición yo puse, ¿no? La capacidad que tenemos de hacer conciencia. Conciencia implica pensar, conciencia implica poner en duda, conciencia implica como hacer un ejercicio de introspección. Entonces, ¿para qué cargo cosas? ¿No? A mí me enseñaron que las cosas se hacen así y así y así. A ver, voy a hacer como alto y voy a tratar de pensar por qué. A ver, ¿por qué tendría yo que hacer eso? ¿Por qué tendría yo que cargar con eso? ¿No? Entonces, por eso decía, a veces vivimos como en automático, como maquinitas, ¿no? Y haciendo estos patrones, haciendo lo que se nos enseñó, y no te das cuenta del daño que te está haciendo. Y cuando te detienes a pensarlo y lo pones en duda, quizá a mucha gente le moleste, porque le conviene que tú seas así, ¿no?
pero a ti no. Y entonces cuando pones un alto, cuando pones ese límite, es como cuando vas cargando una mochila llena de piedras y tu camino está pesadísimo, te detienes y dices, ¿para qué estoy cargando tanta porquería? Mejor lo quito, ¿no? Y ese es el ejercicio de pensar, ese es el ejercicio de hacer conciencia de lo que soy y de lo que estoy haciendo y de lo que ya no tengo que hacer. Claro, de qué estoy cargando conmigo y qué tengo que deshacer, ¿no? Como decías también al principio, soltar, ¿no? Ujú, Soltar todo esto que no nos funciona. Y ujú, también ahorita que estabas diciendo esto, me acuerdo de esta, son muchísimas personas, a lo mejor no en nuestro círculo, digamos, pero que te dicen, yo así soy y yo no voy a cambiar, ¿no? O ujú, bueno, la verdad es que soy así porque mis papás fueron así y así y así, ¿no? Entonces, nada más como también en el darse cuenta también está bueno, yo ya soy responsable de mi vida. Claro que ujú, tengo todo este pasado y esta historia y este bagaje, pero ahorita yo estoy consciente de mi vida y por supuesto que podemos cambiar, ¿no? ujú, Nada ujú. más nos cuesta, por eso a lo mejor lo niegan, ¿no? Totalmente, y es que es eso, ¿no? O sea, el trabajar la autoestima es algo bien duro, es pesado, ¿no? Y la gente, híjole, a veces de pronto poner en duda cosas implica un trabajo, implica afrontarte a cosas que conocías desde toda la vida, ¿no? O eh, eh, es que quién soy yo sin esto con lo que yo he crecido toda la vida. Bueno, creo que eres la posibilidad de muchas cosas, o sea, eres una persona en crecimiento constante, ¿no? Entonces, a veces resulta fácil o resulta seguro mantenerte en este discurso de así soy yo y punto, porque afrontarte y tomar la decisión de cambiar cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, por eso, tener autoestima es un trabajo duro, pero el resultado es gratificante, porque eres tú, o sea, qué mejor, ¿no? Qué mejor que, sí, trabajé muy duro, pero hoy me veo, hoy me entiendo, hoy tengo esta libertad de poder decidir, hoy tengo esta libertad de poder sentir. Y de entenderme, ¿no? De saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy sintiendo esto, identificar lo que estoy sintiendo, Ujú, ¿no? Lo que ujú, estoy proyectando, etcétera. ujú, Y eso total. está muy, muy, muy interesante. ¿Cómo podemos detectar si tenemos una baja autoestima? Pues de nuevo, o sea, es un trabajo de conciencia, ¿no? De introspección, de pensar. Hay dos cosas importantes, algo que se llama ego sintónico y ego distónico, ¿no? Ego sintónico, pues a veces tú puedes mirar al otro y decir, híjole, es que yo a qué habría hecho esto, y es que yo habría cambiado esto, y es que pobrecito, mira qué baja autoestima tiene. Pero la persona no lo percibe porque es ego sintónico, porque va en sintonía su yo, no le está generando incomodidad. O sea, a lo mejor tienes una autoestima muy bajo, pero no te está generando problema, ¿sí? Aquí el trabajo quizás sería de pronto decir, a ver, de todo lo que estoy haciendo que creo que no me genera problema, vamos a ponerlo en duda, vamos a ver si es cierto, ¿no? Quizá llevo viviendo así toda mi vida creyendo que no me genera nada, pero ya que lo pienso me doy cuenta que, híjole, sí es cierto, sí hay cosas que pues que en realidad me afectan, ¿no? Entonces, eso es uno de nuevo, ¿no? Como conciencia de nuestro estado, conciencia de lo que soy, conciencia en dónde estoy parada, o sea, como finalmente no es que algo te vaya a decir, tienes la autoestima baja, sino es cómo te vas sintiendo, ¿no? O sea, de pronto tú pensar y de pronto tú enfrentarte a esto y decir, ay, ya vi dónde estoy parada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a preguntas de nuestro público. Ujú. Vamos a ver, Isa es D. ¿Qué sucede en un adulto que ama la vida, disfruta lo que hace, pero en su persona existe un deterioro sabiendo las consecuencias? Pues un poco es tratar de llegar a ese equilibrio, ¿no? A lo mejor disfrutas muchísimo lo que haces, te gusta mucho tu día a día, pero autoestima también es valorar la salud, eh, eh, es también valorar la salud física, ¿no? O sea, por un lado está la salud psicológica, ¿no? La salud mental,
qué padre, disfruto mi vida, disfruto lo que hago, pero no me estoy dando cuenta que me está deteriorando físicamente. Y entonces también ahí tienes que llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, híjole, a lo mejor aquí tengo que parar, a lo mejor tengo que tratar de tomar un descanso, tengo que encontrar estos momentos de tranquilidad, estos momentos en donde físicamente me pueda reponer, porque es un equilibrio, ni mucho es la parte emocional, ni tampoco todo es a lo físico, es un equilibrio. Entonces yo creo que eso es lo que habría que hacer. Ok, me desconecté tantito, pero bueno, ya estamos acá de vuelta. Vamos Perfecto. con la siguiente pregunta. Uh-huh. Lupita Lop. Si uno tiene una baja autoestima desde niño, ¿se puede llegar a tener alta autoestima más grande? ¿Es posible revertir esto? Sí, claro, totalmente, totalmente se puede. O sea, somos seres con la capacidad de construirnos, de crecer, ¿no? O sea, y bueno, sí va a ser un trabajo, ¿no? Y yo creo que lo importante sería ir a terapia, ¿no? Encontrar estos espacios donde se permita em, llegar a este desarrollo, pero sí se puede, sí puedes trabajar en construir la autoestima. Y también pasa al revés, ¿no? Como decíamos al principio, que también puedes haber crecido con alta autoestima y por circunstancias de la vida va Ujú. cambiando a lo largo Totalmente, de tu desarrollo, de tu vida, finalmente. totalmente, totalmente. Cari Pluma Sandoval. ¿Qué hacer en casos de narcisismo? ¿Cómo ayudar a la persona? Pues es un caso difícil porque como es narcisista, es muy poco probable que la persona sienta que tiene un problema, ¿no? Es muy difícil que un narcisista llegue, por ejemplo, a consultorio, a menos de que por ahí haya tenido una depresión, ¿no? Donde sea como que le hayan dado en el punto, en el talón de Aquiles, y entonces eso sí va a hacer que la persona pida ayuda. Pero es muy difícil que esta persona se perciba como alguien que tiene un problema. Entonces, creo que es un caso, digo, difícil porque te vas a desgastar mucho tratando de hacerle ver a la persona que hay que ayudarlo cuando él mismo ni siquiera lo percibe. Entonces, Y además probablemente no acepte esa ayuda, ¿no? Porque pues, más, ¿para lo, qué? lo va a desechar. Entonces, más bien trabajar en nosotros, Sí, cómo sí, respondemos ante el exacto. narcisismo. O sea, ¿qué hacer, no? Eso claro, es un buen punto, porque mira, a veces uno de los mecanismos de defensa del narcisista es la proyección, ¿no? Entonces, el narcisista te va a proyectar todo lo que él quizá pueda percibir malo de él, te lo va a aventar a ti. Y entonces, más bien tú trabaja en ti, en estos límites, para que aquello que te estén proyectando no lo introyectes y no lo vuelvas propio, ¿no? O sea, yo creo que ahí estaría el trabajo. Sí, definitivo. Samuel González, ¿cómo influye en la autoestima la exposición temprana a la tecnología con la que hoy crecen los niños pequeños? Sí, Sí, yo creo que las cosas siempre hay que tomarlas con matices, ¿no? Porque si yo me empeño en decir que la tecnología es peligrosísima, me estoy yendo como a un polo, ¿no? O sea, es tendencioso. Pero si también yo digo, no, es buenísimo, y no, o sea, hay que ver estos matices, ¿no? Y por un lado, la tecnología puede ayudar en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen ciertas discapacidades que la tecnología ayuda muchísimo, ayuda mucho a, por ejemplo, ¿no? La voz o la posibilidad de comunicar forma parte del poder construir la autoestima. Si yo expreso al otro lo que necesito, le expreso lo que soy, ¿no? Entonces, la tecnología también permite como mostrar al otro qué necesito, qué soy, ¿no? O sea, como me refiero a que hay aspectos buenos en la tecnología, ¿no? Pero también hay que poner como límites a esta. ¿Por qué? Porque si tú al niño, ¿no? Y es, lo ves todo el tiempo, o sea, el niño está llorando y no sabes qué hacer con ese llanto porque ya te estresaste o no tienes tiempo y lo enjaretas, o sea, le das ahí la pantalla, pues el niño con estos estímulos visuales que tiene la pantalla, en lugar
hacerse cargo de lo que estaba sintiendo, de este llanto, va a quedar como enfocado en esto que lo está distrayendo y no va a saber realmente cómo solucionar lo que hace ratito estaba sintiendo, ¿no? O sea, y ahí va eso va a ser algo que lo va a perjudicar, ¿no? O sea, más adelante, cuando él tenga un problema, en lugar de entender cómo afrontarlo, su único recurso va a ser mejor me distraigo con la tecnología porque yo no puedo enfrentar esto. Sí, pues como papás somos responsables, ¿no? De que pasa en muchísimas familias y lo entiendo porque vivimos ya en un estrés constante con muchísimos estímulos, pero bueno, el niño empieza a llorar, le dan la tablet. El Sí. niño quiere comer, le dan la tablet. El niño está hablando mucho, le dan la tablet, ¿no? Entonces el niño pues finalmente va a reconocer que cualquier emoción o cualquier conducta que esté expresando, cualquier sentimiento, pues lo tiene que gestar con una tablet, ¿no? No tal cual con una tablet, pero distrayéndose y no, tenemos que mirar hacia adentro, ver qué nos está pasando, cómo lo vamos a resolver. Y por eso, si te das cuenta, luego hay niños que literalmente aman Peppa Pig, literalmente aman Baby Shark, porque es lo que los contiene. Ya lo relacionaron, es yo lloro, yo me siento mal y entonces es Peppa Pig o es Baby Shark el que me calma. Por eso lo quiero escuchar todo el tiempo, porque en lugar de recibir contención por parte de mis papás, lo recibí de parte de esta, De Peppa ¿no? Pig, qué Peppa fuerte, sí. ¿no? Entonces, sí es algo fuerte, pero también les digo, o sea, como que tiene aspectos buenos. O sea, yo, por ejemplo, en mis clases, tengo chiquitos, ¿no? Y entonces, en el vocabulario, por ejemplo, ¿no? Vaca, ¿no? O así viendo animales, la tecnología también abre la posibilidad de relacionar con sonidos. O sea, ya no solamente es, mira la vaca, porque se las enseño en juguetes, se las enseño en dibujo, les enseño una foto, pero también le puedes poner un video y le enseñas la vaca con el sonido. Y eso está bien padre, o sea, van a aprender de una manera que nosotros, bueno, a mí yo no me acuerdo que me haya tocado eso hasta más adelante, ¿no? Pero bueno, ellos van a tener esta posibilidad de relacionar mucho más rápido, ¿no? Entonces tiene aspectos muy buenos y otros que también hay que tener cuidado. Claro, un balance, como todo otra vez. Ujú. Laura López Moreno, ¿cómo ayudar a un adolescente que ha sido menospreciado por uno de sus padres? Pues sí es difícil, ¿no? Y sobre todo, bueno, si tú ya lo captaste, si ya ubicaste que es algo que está viviendo este adolescente, quizá podría ser como proporcionarle espacios seguros, ¿no? Proporcionarle espacios en donde él pueda ser, en donde él, digamos, no recibe estas herramientas de ese lado, pero a lo mejor tú lo puedes ayudar, ¿no? A lo mejor tú lo puedes orientar, a lo mejor tú le puedes dar esta contención, lo puedes ubicar un poquito, le puedes como soplar, ¿no? La respuesta en el examen, no le estás haciendo el examen, pero por ahí le puedes aconsejar ciertas cosas, a lo mejor, ¿no? Que vaya a terapia, que es un poco como, mira, hacer las paces nosotros tenemos que hacer las paces con la maternidad y la paternidad. ¿En qué sentido? No siempre, nadie tiene papás perfectos, ¿no? Sí, está este autor que les decía de Winnicott y de un ambiente facilitador y una madre suficientemente buena, quiere decir que no todos son buenos y que van a haber fallas y esas fallas hay que tratar de resignificarlas, ¿sí? Y que ante estas fallas, como yo no recibí eso, ¿de qué manera ahora yo me lo puedo brindar? ¿Sí? Entonces, que este adolescente que quizá no está recibiendo, no sé, algún reconocimiento por parte de sus papás, o a lo mejor está sintiendo que lo menosprecian, que él se pueda dar ahora, un poco que tome el control. Si ellos no me lo dan, yo me lo puedo dar. Entonces, yo a lo mejor haría eso. Sí. Vamos a ver la siguiente pregunta. Sergio F. ¿Cómo puedo recuperar mi seguridad y autoestima si he pasado por procesos de despido laboral?
Sí, también, ¿no? Ese es otra de los cambios, de las crisis que afectan mucho porque nos hacen sentir como que allá afuera no nos valoran, como que allá afuera no tenemos lo suficiente, ¿no? El tema es que tristemente es algo que pasa todo el tiempo, tristemente es algo que pasa con las empresas y un poquito es hacer el ejercicio de no soy yo, es el sistema en el que vivo, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, pues muchos trabajos dejaron de existir, mucha gente fue despedida, ¿no? Y entonces, quizás hacer un ejercicio de, a ver, ¿por qué me están despidiendo? ¿Cometí yo algún error? ¿Me faltó algo? Si sí, lo puedo trabajar. Si no, ok, tal vez no fui yo. A lo mejor es la empresa que ya no me puede tener, que a lo mejor no quiere darme pensión o no, o sea, esta cosa de que jubilarse y entonces está el sistema que a veces es medio mala onda. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo salir de esto? ¿Qué otros recursos tengo? ¿No? Eh, ¿Qué herramientas puedo empezar a crear? ¿Hacia dónde me puedo dirigir? No sé, ¿cómo me puedo armar? ¿No? Si tengo amigos, si conozco gente que me pueda apoyar, que me pueda referir a otros trabajos. O sea, un poco el tema es, cuando hay un despido, hay que hacer dos ejercicios. Uno es ubicar si yo me equivoqué en algo y cómo lo puedo trabajar. Y el otro es, a lo mejor no me equivoqué y entonces, ¿cómo me tengo que mover? ¿Hacia dónde me tengo que mover para no quedarme paralizado? Porque duele, sí, asusta, sí, enoja también, pero no te puedes quedar ahí, ¿no? Tienes que seguir buscando opciones. Sí, yo añadiría nada más, como decías, o sea, ver por qué me corrieron, ¿no? Mm. Obviamente hay muchas circunstancias del sistema, otras circunstancias pudieron haber sido mías, errores o cosas que no le gustaron a los demás, ¿no? Entonces, identificar qué cosas nosotros sí podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar, ¿no? Claro. Y Ujú. ya de eso tomar el aprendizaje Sí, para sí, después. totalmente. Ariana Díaz, ¿cómo poder trabajar en la autoestima ante las redes sociales que constantemente te manejan una imagen perfecta que no cualquiera puede alcanzar y por ende sentirse menos? Pues Espera, perdón. Justamente tuvimos un webinar hace algunos meses, búsquenlo en nuestros videos de Facebook o de YouTube, donde hablábamos justo de esto y también estaba Jimena platicando esto de la imagen inalcanzable o perfecta, ¿no? Que ponen, sí. pero bueno, ya, perdón. Sí, no, era de la dismorfia, ¿no? Creo más o menos así era el tema. Sí, Mira, la clave está aquí en esta frase que Ariana dice es que no, o sea, como que se maneja una imagen perfecta que no se puede alcanzar, ¿no? Entonces, aquí el ejercicio está en te van a bombardear de muchos estímulos en donde te digan que esto es lo que tienes que ser, que vas a voltear a ver y vas a ver un edificio increíble, ¿no? Y te van a decir, ese es el edificio que tú tienes que ser, ¿no? El ejercicio está en parar y decir, a ver, ¿quién dice que eso es lo que yo tengo que ser? ¿Por qué lo que yo soy valdría menos? Y entonces las redes, uno tiene que aprender, o sea, si te vas a meter al mundo de las redes, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que eh, saber que lo que estás viendo es un lugar de fotos, donde las fotos se pueden posar, donde uno puede alterar cosas, ¿no? Tú no puedes pensar que eso es lo real. No puedes basar toda tu imagen en lo de allá adentro, porque efectivamente son fotos, ¿no? Entonces, tienes que parar, pensar, cuestionar, decir, a ver, esa es la imagen perfecta, ¿por qué? O sea, si la imagen perfecta fuera raparme y no sé, hacerme piercings aquí en el párpado y me va a doler muchísimo y entonces solo porque es lo perfecto tengo que hacerlo, ¿no? O sea, ¿dónde quedo yo? Entonces, es un ejercicio constante. Por eso, a lo mejor lo ideal es tomarse también tiempos de descanso de estas redes, ¿no? Como que a veces uno no se da cuenta y pasan horas y uno sigue ahí
viendo y viendo y viendo y son muchos estímulos y entonces es mejor parar y decir suficiente. Ahora sí, regreso al mundo real en donde no son fotos, donde lo que soy es lo que a mí me gusta y lo que yo acepto y lo que yo valoro. Y no compararnos, ¿no? Como decías también al principio. Vamos con la última pregunta. Andrea JMZ. ¿Ayudar a una persona a reforzar su autoestima es más fácil en un adulto o en un menor de edad? Pues es que depende mucho. O sea, la manera en la que vas a abordar a un adulto no es la misma forma que con un niño. O sea, un niño puedes hacerlo desde otro lugar, puedes como enseñarle a reconocer sus emociones, como este camino, ¿no? De reconocer. Y a lo mejor con un adulto puedes hacerlo desde el pensar, el hacer conciencia. O sea, como que ninguno de los dos se aborda desde el mismo lugar. Entonces no lo puedes comparar mucho. O sea, cada uno tiene su digamos, sus herramientas, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente chiquito y un adulto, la manera en la que voy a trabajar con ellos es muy diferente. Entonces, depende mucho de la persona, depende más bien de esta capacidad que él tenga para trabajar, ¿no? A lo mejor hay un niño que pues le entró súper bien, ¿no? Y pudo perfecto, y a lo mejor habrá otro que no, otro que ponga un poco más de límites, que no, como que no lo, que sea más difícil con él, pero de niño y niño, y a lo mejor un adulto igual, pero no es el mismo trabajo. Sí, bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Entonces, todas las preguntas que quedaron por responder, no se preocupen, que después las vamos a responder una por una. Nos van bueno, Jimena nos va a ayudar a responderlas. Sí. Y bueno, nada más agradecerte, Jime. No sé si quieras concluir con algo más. Pues mira, nada más les quería enseñar, hay muchos libros, pero ahorita agarré dos, justo un poco como esta pregunta de los niños y de los adultos. Tengo este libro, que es el que les había hablado de Nathaniel Branden, que es los 6 pilares de la autoestima, y la verdad está muy bueno porque le sirve a psicólogos, ¿no? Como para saber desde dónde abordar a un paciente, pero también a alguien como un libro que uno quiere, como conocer, ¿no? O sea, que te ayuda, ¿no? Entonces está muy, muy lindo y tiene como puntos muy específicos que te hacen ponerte a pensar, ¿no? Que te hacen ponerte a dudar y permite que construyas tu autoestima. Y por otro lado está este libro que es más como para adolescentes. Podría pensar que es para niñas, pero me gusta un poco romper con estos estereotipos y estigmas de que hay cosas para niñas y niños. Y es Gorda no es un insulto. Está muy bonito porque habla desde la construcción de la identidad, desde lo que soy corporalmente, y es la experiencia, o sea, quien escribió este libro habla desde su experiencia, solo que lo convierte como en novela, y creo que le ayuda mucho a los adolescentes que están justo en un momento de construir su identidad. Regresando a la pregunta de Instagram de esta imagen perfecta, permite o sea, el libro abre la posibilidad a aceptar cuerpos y no una imagen perfecta. ¿De qué autor es? Esta es Luisa Verde, Gorda no. Ok. Y la verdad, pues bueno, me parece que es un libro muy lindo para adolescentes. Pues muchas gracias, Jime. Tomen entonces nota de estos autores, de estos libros y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Jime. Les recuerdo que nuestro próximo webinar es el jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde y vamos a hablar de cómo saber si mi hijo tiene ansiedad. Nos va a estar acompañando la terapeuta Ida del Río, entonces no se lo pierdan porque va a estar súper interesante. Y bueno, nada más recuerden que en Grupo Médico Carrachis tenemos los mejores especialistas en salud mental para atender su autoestima también. Y nos pueden encontrar en www.gmc.org.mx, en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, en el 55 56 11 30 28, o nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp al 55 37 12 32 24.
Entonces, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias, Jimena, No, y de nos nada. vemos la siguiente vez. Que estén muy bien.